Hola amigos. Habitualmente no suelo hablar de política y pienso que en general los curas y la Iglesia no debemos hablar de política, pero el Foro de Curas de Madrid ha sacado un comunicado diciendo a los madrileños a quién puede votar y a quién no puede votar según su ideología. El Foro de Curas de Madrid solamente pertenecen un 3% de los curas de Madrid, por tanto no es significativo y además no es un órgano oficial de la Iglesia. Sin embargo, puede crear confusión. Por eso yo también considero relevante e importante el poder hablar de este tema desde mi perspectiva y apoyado en el magisterio de la Iglesia, que al final es más importante que los prejuicios ideológicos de un grupo de sacerdotes. Lo primero y más importante, no existe ningún partido político en España que se identifique plenamente con el ideario de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica no se identifica absolutamente con ningún partido político del panorama español. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y creo que es fundamental para entender que ningún partido político puede pretender tener la etiqueta de católico y que también ninguna persona de la Iglesia te puede decir tienes que votar a este partido porque este partido es el partido católico. Eso no se puede hacer, no se debe hacer y nadie lo ha hecho ni lo puede hacer. Hay que tener en cuenta una serie de cosas importantes respecto al socialismo, el comunismo y el anarquismo, y es que son ideologías que son básicamente antirreligiosas y anticristianas. El fundador de todas ellas, Karl Marx, masón, decía que la base de la alienación humana es la alienación religiosa y que para poder conseguir la liberación plena del ser humano hay que acabar primero con toda forma religiosa, lo cual los regímenes comunistas han aplicado radicalmente en todos los lugares donde han dominado, atacando a todas las religiones y también particularmente a la Iglesia Católica. La masonería es una asociación secreta que desde el siglo XVIII maquina contra la Iglesia Católica, que ha sido condenada por la Iglesia Católica en diversas ocasiones, hasta hace poco, en que se mantiene esta condena y esta imposibilidad de ser masón y de ser católico, y que ha interferido mucho en la vida política de Europa y del mundo entero durante los últimos siglos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que la infiltración masónica en los partidos políticos hacen que de algún modo estos sean incompatibles con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la masonería, básicamente, lo que propone, lo que nos interesa en este momento, es la subversión del orden natural. Según los católicos, existe una ley natural que hace que el ser humano sea como es y conforme a la cual el ser humano tiene que vivir para poder mantener su dignidad y para llegar a su felicidad. La masonería piensa que el hombre puede hacerse absolutamente a sí mismo, que no tiene que respetar para nada los dictámenes de la naturaleza, que no hay una ley moral objetiva ni un Dios personal que nos diga lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, los principios que propone son pues los que estamos viendo actualmente de subvertir la naturaleza humana, ir contra la naturaleza humana, contra el género, contra la vida, contra todo ese tipo de cosas y por supuesto contra la religión católica, contra la Iglesia, contra el cristianismo, etcétera. Entonces no hay que desconocer la infiltración masónica en los partidos políticos y en la ideología política actual en España y en Madrid, ¿vale? ¿Por qué? Porque la masonería ha sido condenada por la Iglesia, por León XIII, por la Congregación para la Doctrina de la Fe. También el socialismo y el comunismo fueron condenados por la encíclica Divini Redentoris del Papa Pío XI, creo que era, y eso pues es una cosa que no podemos tampoco olvidar. Nosotros no podemos ser tontos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que hay ideologías que maquinan contra la Iglesia Católica. Y esto es objetivo, es dicho así por sus propios fundadores, no es una cosa que sea secreta. Y el Código de Derecho Canónico, en el número 1374, dice que las personas y las que se inscriben en asociaciones que maquinan contra la Iglesia Católica tienen que recibir una pena canónica. Por tanto, todos aquellos que pertenecen a partidos políticos que maquinan contra la Iglesia Católica están en entredicho, están de algún modo bajo una cierta duda respecto de la Iglesia Católica y deben ser incluso sancionados penalmente por la Iglesia Católica, por lo cual lo lógico es que un católico no pueda votar a esos partidos políticos. También tenemos que tener en cuenta que cualquier partido que vaya contra la ley natural no está yendo conforme a la voluntad de Dios. Y ahora mismo yo creo que no hay ningún partido político, que yo sepa, en España que no vaya en algún punto contra la ley natural, bien sea en el tema de la contracepción, de la anticoncepción, de las parejas de personas del mismo sexo, de la eutanasia, del aborto, de el género u otro tipo de cosas. Por lo tanto, podemos decir que no existe ningún partido y ninguna ideología política que yo sepa en España, por lo menos, que se pueda considerar que no va contra la naturaleza en algún punto de su partido. Por lo tanto, realmente al final la cuestión clave es que a quién votas, pues va a influir en el resultado de las elecciones.
Hay que asumir que ningún partido político, absolutamente ninguno, responde a lo que realmente debería ser la ideología católica y por lo tanto en ese sentido lo que uno vota pues tiene que darse cuenta de que puede salir lo que llaman el mal menor, ¿no? Es un modo de pensar. Hay personas que dicen, bueno, pues para que no surjan y no ganen estos partidos que tienen una serie de políticas que son anticlericales y antirreligiosas, podemos votar a otros partidos que sean menos antirreligiosos, menos anticlericales, aunque tengan cosas que son antinaturales. Y en ese sentido es lo que dicen los defensores del principio del mal menor, que tiene en cierto modo su sentido. También sería lícito, por supuesto, para un católico el decir ningún partido expresa realmente mi ideología, por tanto me siento en el deber moral de no votar a ningún partido. O, en concreto, por ejemplo, si eres católico 100% defensor de la vida y por lo que sea tu conciencia no te permite votar a un partido que defiende el aborto, pues entonces también tendrás que abstenerte en ese sentido o votar a algún partido que no sea proabortista. En tal sentido, por lo tanto, la libertad tiene que ser total en el voto, por supuesto, sabiendo que los resultados no es muy difícil que sean 100% conciliables con lo que creemos los católicos, que aún así sí que hay una serie de principios básicos respecto de los cuales tenemos que pronunciarnos porque aquellas ideologías que van radical y esencialmente contra la Iglesia y contra la religión son falsas, que también la infiltración masónica en los partidos políticos tiene que hacernos sospechar porque uno de los fines de la masonería es acabar con la Iglesia católica. Y en tal sentido, uno tiene que votar libremente y tiene que inclinarse o bien por la teoría del mal menor, es decir, de votar a aquellos que sé que no van a ir contra la Iglesia católica y contra la religión, aunque no son lo mejor porque siempre hay algo de antinatural en sus programas electorales, o bien directamente en conciencia no votar. No votar porque digo, pues mira, ningún partido político se ajusta a mi ideología 100%, que eso lo podemos decir yo creo que todos, y entonces pues hay gente que por eso decide no votar. En ese sentido, que cada uno haga libremente lo que quiera, yo solamente oriento, es mi opinión personal, no es la opinión de la Iglesia, aunque sí me baso en los documentos del magisterio de la Iglesia, e invito sobre todo a consultar la doctrina social de la Iglesia, esas encíclicas que os he dicho, ¿no? Pues la Divini Redentoris, la Humanum Genus, que habla de la masonería, ¿no? La Centesimus Annus de Juan Pablo II, que habla también del capitalismo como algo ateo y materialista y que por lo tanto tampoco expresa de un modo perfecto ni pleno la ideología católica, formarnos bien y votar en conciencia. Luego el resultado, insisto, no será del agrado del 100% nunca de nadie, porque no existe en este sistema electoral y político que tenemos un modo en el que podamos ser representados al 100%, pero por lo menos que votemos en conciencia y delante de Dios y que lo que nos dicen otros curas pues del foro este de Madrid, pues que no nos confunda haciéndonos creer que hay partidos a los que se puede votar y partidos a los que no se puede votar, ¿vale? Bueno, espero que os ayude y espero que esto nos suscite problemas. Ánimo, adelante.